Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos ya adelante con esta serie de la vida y la iglesia. Estamos prácticamente por terminar esta serie, tal vez 2, 3 audios más. Para terminar esta serie, queremos dedicarle estas últimas entregas a conversar acerca del resultado del quebrantamiento. Dios quebranta al hombre exterior de diferentes maneras en distintas personas y por eso el Espíritu Santo aplica diferentes clases de trato según la necesidad del individuo. Si la característica predominante de un hermano es su amor propio, el Espíritu Santo trabaja de manera específica quebrantando ese amor. Cuando el problema es el orgullo, prepara una y otra vez circunstancias diseñadas específicamente para quebrantar el orgullo. A la persona cuya fuerza radica en su inteligencia humana natural, Dios permite que cometan muchos errores constantemente para enseñarles a no confiar en su capacidad y llevarlos de verdad a confesar, a decir, mi vida depende no de mi perspicacia, sino de la misericordia de Dios. En ocasiones el problema radica en que somos demasiado susceptibles. En ese caso, Dios ordena circunstancias que acaben con ese problema, así como lo hace para poner fin a nuestras muchas opiniones, si ese fuera el caso. Muchas veces hay muchos que siempre están llenos de ideas y conceptos y Dios tiene que trabajar en esa área. La Escritura dice, yo soy Jehová. ¿Habrá algo difícil para mí? Jeremías 32, 27. Sin embargo, hay muchas personas y muchos hermanos en Cristo que creen que para ellos no hay nada difícil. Se caracterizan ellos mismos por su perseverancia, nada se les dificulta y no encuentran un obstáculo lo suficientemente difícil como para hacerles ver su ignorancia e incapacidad. En el caso de ellos, pues el Espíritu Santo también usa toda clase de situaciones para derrotarlos y tiene que golpearlos repetidas veces para lograr que se humillen y reconozcan que a pesar de su capacidad o de su autosuficiencia, son absolutamente incapaces. Son confrontados con cosas que para ellos eran difíciles, pero se les salen de las manos y los deja avergonzados y humillados. Tal vez ellos consideraban, que esas cosas eran fáciles. Y Dios los enfrenta y de pronto a través de esas cosas los humilla y los avergüenza. En otras palabras, el Espíritu Santo opera sabiamente en cada persona de diferentes maneras según la necesidad de esta. También existe una variación en la frecuencia con que el Espíritu Santo aplica su obra, su disciplina en la persona. En algunos casos el Señor usa su vara cuando es necesario, castigándolos en forma intensa y constante. Con otros aplica su disciplina por un tiempo. Después les concede como un periodo de respiro. Pero hay una realidad que no cambia. El Señor azota a todo el que recibe por hijo, a todo el que ama. Entre los hijos de Dios deberíamos encontrar las heridas producidas por la corrección del Espíritu Santo, las heridas de la obra de la cruz. Aunque Dios aplica su castigo en diferentes áreas, el fin es el mismo. Y ya sea que toque algún aspecto externo o interno, siempre causará heridas en la persona. Las heridas, pues, donde la vida de Cristo puede ser manifestada. Cuando Dios vea necesario tocar el amor propio, el orgullo, la sabiduría o la sensibilidad de alguien, lo hará procurando herir y debilitar al yo. Algunos pueden ser tocados en su parte emotiva, otros en su intelecto, pero el resultado siempre será el quebrantamiento de la voluntad, el desgaste de yo. No importa el área que uno sea golpeado, esto siempre afectará directamente al yo y a la voluntad. Por lo general el hombre es necio y su voluntad es obstinada. Esta es impulsada por la mente, las opiniones, el egoísmo, los afectos o la inteligencia. La necedad puede apoyarse en muchas cosas, pero en cada una de ellas se manifiesta una voluntad férrea. De igual manera, los golpes, los castigos y el quebrantamiento del Espíritu Santo pueden variar, pero a la postre, la obra intrínseca del Espíritu Santo tiene solo el objeto de herir el yo y doblegar la voluntad. Es la única manera en que la voluntad de Dios pueda ser hecha o que el Hijo pueda ser liberado, que es quien en realidad siempre hace la voluntad del Padre. Por lo tanto, todo aquel que es subyugado mediante la revelación
o la disciplina del Espíritu Santo muestra una característica después: la mansedumbre, la docilidad, una voluntad ahora subyugada, porque empieza a manifestar la vida del Hijo. Esta es la señal de una persona quebrantada. Todo aquel que ha sido quebrantado por Dios es dócil ante Él. La cáscara que nos rodea es dura y hermética, y debido a que hay muchos elementos en nosotros que la fortalecen, nosotros somos como una casa sostenida por muchas columnas. Esa cáscara está ahí dura, pero cuando Dios derriba las columnas una por una, la casa entera se derrumba. Una vez eliminada la estructura exterior, el yo se desploma, y ahora la vida resucitada, el Hijo de su amor que se ha venido formando en nosotros, también por la obra edificadora del Espíritu Santo, tiene oportunidad de manifestarse. No debemos pensar que quienes hablan de un modo suave o sumiso no son obstinados. En muchos casos la voz o los de voz más apacibles resultan ser más inflexibles interiormente. Esa dureza se relaciona con el carácter, no con el tono de voz. Muchos que aparentan ser dóciles y tímidos ante Dios son tan necios, duros y orgullosos y autosuficientes como los demás. Los elementos que sostienen la estructura de ellos pueden variar, pero la estructura interna es la misma, un yo muy fuerte. En estos casos Dios tiene que quitar de en medio los elementos de soporte y quebrantarlos uno por uno, y debe aplicar su disciplina las veces que sean necesarias. Por su gracia, después de repetidos golpes, Él logrará derribar lo que se resiste a su obra y lo que impide que el Hijo crezca y sea revelado. Este severo castigo producirá en nosotros el temor de hacer o de decir lo mismo una vez más, porque producirá crecimiento del Hijo. Y el Hijo ahora comienza a manifestar lo que es Él. Ya no tendremos tanta libertad de hablar sin restricción. Puede parecer que la disciplina del Espíritu Santo solo afecta el aspecto externo, pero en realidad es que todo nuestro ser se vuelve más manso y sumiso ante la mano de Dios, que indica que la disciplina da como resultado el desgaste del hombre exterior y la aparición o manifestación de ese hombre interior que ha venido siendo edificado por el Espíritu Santo. Al menos en esas áreas ahora donde ha habido esa disciplina, no nos atrevemos a desobedecer más al Señor ni a defender nuestras ideas, porque el hombre interior ha tomado control de todo eso. Por temor a Dios no nos atrevemos a actuar por nuestra cuenta, ya que en esas áreas hemos llegado a ser más dóciles. Cuanto más disciplina recibimos, más dóciles y manejables somos. No porque nosotros nos volvimos más dóciles, sino porque ha habido desgaste del yo. Hay casos en que un hermano puede tener mucho carisma o aún dones espirituales, pero cuando tenemos comunión con él, percibimos la falta de quebrantamiento en su vida. Hay muchos creyentes, amados, en esta condición. Tienen dones, pero no han sido quebrantados. Cualquiera puede percibir el carácter del yo allí manifestándose, pero después de ser quebrantado, se vuelven mansos y tratables. Es fácil reconocer la falta de quebrantamiento por la dureza de las personas. Cuando alguien ha sido disciplinado en cierta área de su vida, será liberado de esa vanagloria, el orgullo, el abandono, el desenfreno. Además, se conducirá con temor y docilidad en tal área, porque son las áreas donde ahora está experimentando a Cristo como vida. Una vez que el hombre es quebrantado por el Espíritu Santo, manifestará esa mansedumbre del Hijo, producto de que el Hijo sí tiene un temor reverente hacia Dios. Cuando otros se relacionan con Él, no enfrentarán la dureza, ni la violencia, ni la severidad que anteriormente tal vez caracterizaba a este hermano. Aún el tono de su voz y su actitud se suaviza después de recibir la corrección del Espíritu Santo y el debido desgaste del yo, derrumbe del yo. Abriga ahora en su interior un temor a Dios que espontáneamente fluye por medio de sus palabras y su actitud, y es transformado en una persona mansa, porque ahora es el Hijo haciendo su voluntad interiormente. Si nos ponemos a pensar que es una persona
mansa o dócil? Bueno, pues una que fácilmente acepta la voluntad de Dios. Definitivamente el hijo es la mansedumbre. Ahora, cuando el hijo comienza a crecer, empieza a aparecer en estos vasos de barro, una persona fácil de tratar, alguien a quien le resulta fácil hablar con otro y a quien no se le hace difícil pedir ayuda. A todo aquel que ha sido quebrantado por Dios le resulta fácil confesar su falta y aún derramar lágrimas. Para muchos es muy difícil llorar. No queremos decir que llorar tenga mérito en sí mismo, sino que cuando alguien ha recibido suficiente disciplina de parte de Dios, su manera de ser, su mentalidad, su parte afectiva y su voluntad han sido tan golpeadas que le resulta fácil ver sus errores y confesarlos. Cualquiera puede hablar con él. Su cáscara exterior ha sido totalmente quebrantada, por lo que mental y afectivamente es capaz de aceptar la opinión, el consejo y la enseñanza de los otros. Definitivamente estas son manifestaciones subjetivas del Hijo. Ahora, mediante ese crecimiento del Hijo, somos trasladados a otra esfera y esa persona ahora está dispuesta a recibir ayuda siempre y en cualquier lugar y aparece como alguien dispuesto a ser quebrantado. Una persona mansa también es una persona sensible. Debido a que su hombre exterior ha sido quebrantado, ahora él puede tocar el espíritu de los otros y sentir la necesidad de los demás. Es tan sensible que puede percibir y reaccionar ante la más mínima acción espiritual. Dios puede usarle ahora. Sus emociones se vuelven tan agudas que distingue de inmediato lo correcto y lo incorrecto. Su conciencia, producto del crecimiento de la vida, se ha activado. Tal persona nunca hace nada insensato, desconsiderado ni ofensivo. Únicamente aquellos cuyo hombre exterior han sido quebrantados entenderán el significado del cuerpo de Cristo. Solo ellos pueden tocar el espíritu del cuerpo, o sea, el sentir de los demás miembros. Cuando nuestro hombre exterior es quebrantado, recibimos la capacidad de tocar el sentir de la iglesia. Esta sensibilidad es algo precioso, pues cada vez que nos equivocamos inmediatamente nos lo indica. Aunque el quebrantamiento del hombre exterior no nos garantiza que seamos infalibles, no. Sí nos hace suficientemente sensibles para detectar nuestros errores. Tal vez los hermanos sepan que estamos equivocados, aunque no nos lo digan. Pero cuando hablamos con ellos nos damos cuenta de nuestro error. Basta con tocar su espíritu para darnos cuenta de si aprueban o están en desacuerdo con nosotros. Para practicar la vida del cuerpo es indispensable esa sensibilidad que viene ahora de la mansedumbre de Cristo, del hombre que ha sido quebrantado y Cristo está operando en su vida. Sin ella es imposible tener la vida corporativa. Amados, seguimos en el próximo audio. Gracias y paz.